matarnos entre nosotros, estar destruyéndonos entre nosotros. Eso ha sido un error. Nosotros no podemos seguir con eso. Y si nosotros no entendemos que hay que pegar un brinco y cambiar de cara al año que viene, nos vamos a quedar atrapados en esa dinámica. Eso tiene que ver con una pregunta bien interesante. Nosotros tenemos que romper eso y pegar un brinco hacia el futuro de una vez por todas. Una pregunta y bien entender que esa puerta se abre en el 2010 y lo vamos a lograr. Que te plantea un tuitero antes de ir a la pausa. Dice, ¿seguro? Carla, pregúntale a Julio Borges por qué cree que los partidos no suben de 10% a pesar que cada vez Chávez pierde su gente. Bueno, interesante, ¿no? Eso, pero lo conversamos luego de seguro, publicidad, con mucho gusto. Ya volvemos. Buenas noches, señores, señores, buenas noches. Buenas noches, adelante. Muchas gracias, Pedro Luis. Seguimos con Julio Borges. Fíjate que aquí hay varios comentarios que nos llevan a la misma inquietud que habíamos manifestado antes, ¿no? Una dice, muchos amigos que apoyan a Chávez esperan que la oposición, o de la oposición, un proyecto país viable, progresista, participativo y sustentable. Luego otro comenta, Carla, lo veo a él y a muchos como opositores acertados, pero les hace falta lo que a Chávez, desprendimiento del poder dentro de sus partidos, ¿no? Y otro dice, yo quiero que me hablen claro, hasta hace un mes creí que éramos mayoría en la oposición. Digan qué es lo que tenemos y vamos a trabajar en eso y más. Entonces ahí viene lo que comentábamos antes, porque si el presidente pierde votos, no los capitaliza la oposición. Bueno, fíjate, hay una cosa que hay que entender, que es la dificultad en la cual uno hace política. Y yo pienso que yo tengo un deber de reivindicar lo que significa el hacer política. Chávez tiene, es como si uno fuera a cantar y Chávez tiene la corneta más grande, tiene los micrófonos, tiene cadena, y uno lo que está es a grito pelado. Al final uno tiene unos pocos espacios en los cuales se puede comunicar ni siquiera con todo el país. Entonces, esa asimetría en la comunicación es brutal, Carla. Entonces, para nosotros poder expresar una idea y articular una idea y poder expresar un liderazgo, nos cuesta 1.000.000 de veces más. En las zonas rurales, por ejemplo, en la zona fronteriza. Eso es un trabajo titánico. Y nosotros viajamos todos los fines de semana y dejamos a nuestra familia y nuestros hijos en esa labor de hacer política, no solamente nosotros, sino miles de justicieros o personas de otros partidos que están creyendo en esa esperanza de un país distinto. Entonces, eso pasa en todos los regímenes como este, ¿sabes? Que esta especie de dictador ocupa tanto espacio que pareciera que no hay ninguna otra voz. Pero en el tema de los partidos que tú preguntabas, yo quisiera presentar esta lámina que está acá. Porque yo creo que los partidos, que al final, un partido no es otra cosa que gente organizada, Carlos. Nosotros no tenemos espacios públicos, nosotros no tenemos espacios de publicidad en televisión gratuito, nosotros no tenemos financiamiento público, nosotros no tenemos prerrogativas legales. La diferencia entre mi persona, tú o Kiko, o cualquiera de las personas que está viendo, es ninguna. La única diferencia es que yo estoy entregado a esto, como mucha gente en Venezuela, pero no tenemos nada distinto sino la pasión por esto. Entonces creo que a veces somos demasiado duros con nosotros mismos sin entender que hay miles de héroes silenciosos que ni siquiera pueden salir en Buenas Noches como yo, que a veces ni siquiera consiguen empleo por estar en la oposición en las distintas partes del país, que no pueden ir a un programa de radio, pero esos héroes son los que están salvando a Venezuela. Entonces fíjense, se habla de los partidos políticos. Cuando tú preguntas si tú te identificas como un partido político, los partidos de oposición suman el 36%. Y el partido de gobierno suma 40%, que es fundamentalmente Chávez. Y solamente el 24% dice que no se identifica con algún partido. Ahora, ¿por qué dicen que las cifras de los partidos son tan bajas? Porque lo que preguntan la mayoría de las encuestas es si tú eres militante de un partido. Y eso siempre va a salir bajo. ¿Cuántos justicieros hay en Venezuela? Cerca de 150.000 justicieros. ¿Cuántos simpatizantes inscritos? ¿Cuántas personas hay en Primero Justicia simpatizantes? Quizás más de 2 millones de personas. Y les quiero dar unos ejemplos internacionales, si me permiten un segundo. El partido de Lula da Silva en el Brasil, el PT, tiene apenas 980.000 inscritos, pero sacó en la última elección 58 millones de votos. Wow. El APRA en el Perú tiene 350.000 inscritos y sacó 7 millones de votos. El PAN en México tiene 1 millón de inscritos y sacó 15 millones de votos. El caso de Alemania el caso del PSOE en España tiene 350.000 inscritos y sacó 12 millones de votos. Claro, porque al final la gente no está metida en los partidos políticos, sino una minoría. Pero a la hora de expresar una sociedad plural, los que piensan de una manera o de otra, terminan expresándose a través de los partidos. Los partidos al final son unos grandes integradores de las distintas visiones de la sociedad.
Y yo sí quiero reivindicar la política porque yo me siento profundamente orgulloso de lo que yo hago. Y yo cuando le cuente a los cuatripochos cómo nosotros salimos de esto... ¿Cuatro qué? Los cuatripochos, yo le quiero contar con orgullo que yo sí me dediqué en estos años tan difíciles de Venezuela a construir un movimiento político y lo hago con orgullo, lo hago con dignidad y lo hago con el sueño de tener un país distinto. Yo no me siento ni ningún narcotraficante ni ningún malandro. La política es una labor verdaderamente excelsa para cambiar la realidad y me siento orgulloso de eso, ¿verdad? Muy bien, Julio. Vamos al corte y ya regresamos con más de Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Señores, señores, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Señores, señores, buenas noches. Seguimos, amigos, con más de Buenas noches. Julio Borges en el estudio. Estamos hablando aquí sobre el tema de los mecanismos para lograr esa unidad perfecta que se espera se presente a la nación el último día de abril. Ya aquí están todos, estos son los candidatos, esta era nuestra responsabilidad, hemos cumplido el papel. Entonces le preguntaba yo a Julio el caso de las ONG, el Foro Penal, gente que ha dado lucha, por ejemplo Humberto Prado. ¿Quién representa, por ejemplo, un personaje como Humberto Prado que da una gran pelea en este país? Claro. En una mesa para buscar un consenso? O a Rocío San Miguel, que se me ocurre ahora, o todo nombre excelente. Carlos Vecchio. Totalmente. O sea, cuéntanos un poco de eso. Hay gente extremadamente... Mónica Fernández. Fíjate, vuelvo al ejemplo del año 2005, por ejemplo. El año 2005, Kiko estuvo cerca de eso, se logró que a los presos políticos de aquel momento y a los perseguidos políticos y a gente de la sociedad civil se le abriera espacio y estuvieran en las distintas fórmulas, en la única fórmula que se logró. Y ese proceso culminó bien, en el sentido que los distintos presos políticos, y ojalá si hubiera participado, lo repito, porque los dejaron guindando después. Estas personas tenían la esperanza de salir de la cárcel, los comisarios, por ejemplo, y quedaron guindando simplemente porque se tomó esa decisión de retirarse. Pero yo creo que esos nombres que tú has dicho, los cuales los conozco todos y a mí me parecen excelentes todos, lo que hay que buscar, esos nombres, te repito, no saldrían por primaria. Tú pones a Humberto Prado unas primarias y nadie lo conoce, lógicamente. El Observatorio Nacional de Prisiones está en lo suyo y Humberto está haciendo un trabajo extraordinario por los derechos humanos. Y no tiene por qué ser el tipo más popular en una circunscripción. Lo que hay que buscar, y esto es una propuesta que hago yo, es que cada movimiento político abra espacio de sus posiciones a distintos representantes, bien sean estudiantiles, sindicales o de la sociedad civil. Y que los mejores nombres, y eso también la sociedad civil tiene que ayudar a postular gente, en el sentido que ellos también tienen que decidir quiénes son esos nombres, para que después podamos lograr ese matrimonio. Con sentido trascendente, no hace un listón, una que van 100, ¿no? Claro, pues si no, no se puede, pero que nosotros podamos lograr después ese matrimonio como sí se logró en el año 2005. Te repito, en el año 2005 se logró no solo apoyos a la sociedad civil, sino que se logró a los presos políticos, como todavía en este momento hay. Aprovecho este tema para enviarle saludos a Guillermo Zuluaga por todo lo que está pasando y mi solidaridad, que ayer le escribí, o gente que está presa como Richard Blanco, que va a un proceso judicial el día miércoles que viene. Entonces, ese es el reto que tenemos nosotros. ¿Cómo ahora abrimos con grandeza para que los nombres que tengan que ir representen a la sociedad, nombres que no ganarían una primaria, pero que en la opinión pública tienen un peso, un conocimiento y un liderazgo también? Aquí hay alguien que si no te pregunto esto me va a matar, porque está acusándonos de todo en el Twitter. ¿Qué es lo que pasa en Caracas con Primero Justicia? Que intervinieron, qué sé yo. La verdad es que él lo que dice es que tú expliques qué es lo que pasa ahí, que si yo no te pregunto eso, yo soy un compinche tuyo. ¿Qué pasó ahí? Porque tú estás hablando de democracia y él dice que tú no eres ningún demócrata, que se llama J. Cher, para que no vayas a... Esa decisión no fue ni siquiera mía, es una decisión que tomó toda la Junta del Partido, que es reorganizar Primero Justicia Caracas para que crezca. A veces los partidos cometen el error de que es el mismo grupo que también, como tú dices, se empieza a ver el ombligo, y lo que tomamos fue una decisión que no es ni siquiera intervenir, sino meterles un plan de trabajo a esa gente de Primero Justicia en Caracas, donde tienen que hacer asambleas todos los jueves en todas las parroquias, abrir el partido en todas las parroquias, porque la labor de uno es sacudir para que se abra el partido abajo. Y eso sucede en una estructura que tiene casi 10.000 personas. La labor de uno es cómo estás, y nosotros lo hemos mostrado a nivel nacional. Hemos integrado a muchísimas personas: Iván Olivares, Jorge Millán, John Goicoechea, Ramón Muchacho, Mónica Méndez. Nosotros estamos todo el tiempo incorporando gente, pero a veces los estados abajo son cerrados, y eso es lo que está pasando en Caracas. Julio, dos preguntas. En el 2006